Hola chiquillos. Bueno, como les comenté, espero que vean la grabación. Solo por hoy día, chiquillos, que voy a adelantar la clase, pero cualquier duda que tengan cuando vean esta grabación, ojalá en la hora de clase hoy día mismo, me la pueden hacer, ¿ya? Como le he dicho hartas veces, me pueden escribir al chat cuando quieran, hasta las 11 de la noche incluso, o en cualquier horario. Finalmente, si no veo la noche, al otro día apenas lo vea, lo respondo, ¿ya? Bien, hoy día, chiquillos, si recuerdan la última clase, estudiamos las normativas de control de emisiones. Ya estudiamos, por ejemplo, que existía una normativa que era estadounidense, que era la normativa CARB, que era de un estado de California, y el por qué nombrarla es porque esa fue como que sentó las bases para la más normativa a nivel mundial. ¿Ya? Antes del año 70, aproximadamente 73, hubo algunas normativas, pero no se llevaron a cabo simplemente por la mala onda de los fabricantes de la forma, porque los fabricantes no se hacían. Después de la CARF, que fue la primera, se utilizó la OBD, que esa ya no era de un estado, sino que de todo Estados Unidos. OBD sentó las bases, por decirlo así, de las normativas internacionales, como la EOBD, que era lo mismo que estadounidense, pero algunas variantes para Europa. Luego pasó OBD2, y desde OBD2 empezaron a salir las normativas Euro, LEV, ULEV, ¿cuál más puede ser? Las NSH también, etc. Es decir, OBD, ¿por qué lo estudiamos en su momento? Porque es como la que rige las normativas a nivel mundial. ¿Ya? Entonces, una vez, chiquillos, que tienen la idea, y por supuesto, después les puedo dejar un material, o incluso en el material de asignatura está. Eso es un tema que por favor me acuerden, chiquillos, de subirle algún material, o por lo menos indicarles qué deben leer. Si alguien desde ya quiere empezar a repasar, los libros de la bibliografía sugerida están muy buenos. ¿Ya? Ahora, si quieren uno en particular de los que está, yo les aviso. Entonces, hoy día, chiquillos, una vez que ya conocen lo que son las normativas de control de emisiones, tienen la idea, vamos a estudiar desde ahora los sistemas de control de emisiones. ¿Ya? Que serían por lo menos 5: el catalizador, filtro partícula, la válvula EGR o el sistema EGR, el sistema EVAP, el sistema SCR, de adición de urea, etc. Entonces eso empezamos a estudiar desde ahora. Entonces les voy a compartir, chiquillos, el Paint. Sé que estoy solo hablando, pero entiendo que después cuando lo vean es como que estoy hablando con ustedes. Entonces, chiquillos, vamos a estudiar los sistemas de control de emisiones. Entonces, no olviden, una cosa son las normativas que estudiamos la semana anterior y ahora estudiamos los sistemas. Entre los principales sistemas, chiquillos, de los control de emisiones está el convertidor catalítico. Está el sistema de recirculación de gases de escape, llamado EGR. Está el sistema de filtro de partículas diésel. Ese se llama DPF comúnmente. Hay otro nombre, por si acaso. Está FAP también le pueden llamar, pero es lo mismo. El sistema EGR también, hay alguna otra marca que le llaman de otra forma, pero OBD estandariza esta nomenclatura. Está también el sistema EVAP, o control de emisiones evaporativas, que se llama EVAP. Está el sistema de ICE, no, en español mejor, sistema de aire. El sistema de reducción catalítica selectiva, también llamado SCR. Este también, chiquillos, le pueden llamar, o sea, no viene, técnicamente no está bien, pero para que se acuerden, el AdBlue. El AdBlue, chiquillos, no es más que el fluido que utiliza el SCR para poder operar, pero es tan común su nombre que comúnmente le llaman así. Cuando sepan que AdBlue es la marca o el registro de la patente del fluido que utiliza el SCR. Dejen recordar otro. Bueno, tenemos el sistema de ventilación positiva del cárter, se llama PCV. Puntitos varios. ¿Por qué, chiquillos? Porque hay más, ¿ya?
hay más sistemas de control de emisiones, pero estos por lo menos los que tenemos que estudiar acá y por supuesto ustedes deben tener una noción de cada uno. Si queremos hacer una especie de resumen, chiquillos, breve, antes de ir a estudiar uno por uno con sus características, podríamos establecer lo siguiente con rojo. Que el convertidor catalítico, si bien hay varios tipos, hay convertidores de 2, 3 y 4, bueno, de 2 y 3 vías, pero con 2, 3 o 4 metales preciosos, está diseñado para eliminar o reducir el hidrocarburo, el monóxido de carbono y el óxido de nitrógeno. Que les repito, dependiendo de cuáles son los metales preciosos que utiliza. ¿Bien? Lo vamos a estudiar en su momento. De hecho, hoy día vamos a estudiar esto. ¿Ya? Para que tengan una idea. La EGR, chiquillos, déjenme colocar esto lo más ordenado que pueda. La EGR lo que reduce es NOx. Alguien me va a decir de inmediato. Pero ¿cómo? Igual que el catalizador, claro, igual que el catalizador. Lo que pasa es que si tenemos 2 o 3 sistemas que sirven para lo mismo, se disminuye aún más la salida de estos gases contaminantes, o dicho de otra forma, se minimizan aún más, de una u otra forma. ¿Ya? Véanlo así, chiquillo, un ejemplo, no sé si viene o no tanto el caso, que si quieren bajar de peso. Una forma de reducir la grasa es o la queman mediante el ejercicio o comen menos. Ojalá les sirva el ejemplo. Acá es lo mismo. Hay varios gases que se pueden eliminar, digamos, distintos sistemas eliminan los mismos gases. Está bien, pues chiquillos, lo que pasa es que se eliminan de distintas formas, ya sea en la combustión, ya sea después de la combustión, ya sea bajando las temperaturas, etc. Sí, creo que está desordenada esta flechita aquí, voy a sacar. Mi idea siempre, como he dicho, es que quede esto bien ordenadito porque así cuando estudian queda más fácil. Entonces entiendo que al estar esto más ordenado se hace más fácil estudiar. Ya, denme un segundito para ordenar esto. Entonces lo que está en rojo, chiquillos, es lo que elimina. Después seguimos, el DPF para uno solo. El DPF no elimina, sino que solamente reduce, voy a colocar aquí, reducción del material particulado. Porque podemos decir que el catalizador elimina el HC, elimina el CO, que la EGR elimina prácticamente todo el NOx, pero el MP, el material particulado, no se elimina, solo se reduce, se hace más pequeño. El EVAP, que elimina la formación de hidrocarburos y monóxido de carbono del combustible. El sistema de inyección de aire, que principalmente está diseñado para el monóxido. El sistema de catalización reductiva, que es para el NOx. Y la ventilación positiva, que principalmente son vapores de aceite del motor. Y los vapores de aceite principalmente están compuestos por hidrocarburos. ¿Ya? Bien. Entonces, chiquillos, los gases residuales de una combustión son principalmente, ya sea diésel o gasolina, hidrocarburos, monóxido de carbono, óxido de nitrógeno, sulfatos varios, que son óxidos de azufre, y material particulado. Y se dan cuenta que prácticamente todos están, algún sistema los va a utilizar. Perdón, algún sistema los va a eliminar. Sabiendo esto, entonces, chiquillos, les repito, vamos a empezar a estudiar uno por uno. Hoy día vamos a comenzar con el convertidor catalítico, la próxima clase con EGR y DPF, la siguiente con los 3 siguientes. En función de que hay unos que son más extensos que otros, hay unos que son muy simples de explicar, como la PCB, y otros que no lo son tanto como el DPF o la EGR. Hoy día solamente me interesa el catalítico, que quede clarito. Entonces, voy a eliminar esto, chiquillo, y vamos a estudiar el catalizador. Convertidor catalítico. Bien. Entonces, el convertidor catalítico, chiquillos, voy a escribirlo para que quede registrado. Debe su nombre a la catálisis que se produce al interior de este gracias a metales preciosos que efectúan procesos de oxidación y reducción. Aquí hay varios conceptos que tenemos que ir estudiando. Primero, el concepto de catálisis, chiquillos, voy a escribirlo aquí abajo, catálisis
es la aceleración o ralentización de una reacción química. Eso es una catálisis. Por eso que, chiquillos, cuando ustedes utilizan un catalizador, si alguno de ustedes tiene idea, creo que lo pregunté en las primeras clases, cuando hablábamos del catalizador en las pinturas, acelera un proceso, acelera el proceso de secado. Le echan mucho catalizador, la pintura se seca prácticamente en el depósito. Le echan muy poco catalizador, pasa 1 o 2 días y todavía uno pega y se pega el dedo en la pintura, ¿ya? Si es mucho, se resquebraja y así. Entonces, es lo mismo, chicos. Un catalizador es cualquier elemento que acelera o ralentiza una reacción química. En nuestro caso, buscamos que se acelere. Esta catálisis, entonces, le da el nombre al convertidor catalítico, porque se convierte, ¿no es cierto?, mediante una reacción química acelerada gracias a la temperatura de operación. ¿Ya? Entonces, el primer concepto del catálisis está listo. Después dice que se produce al interior de este, se refiere de este convertidor, ¿no es cierto?, gracias a metales preciosos. Los metales preciosos, chicos, se les llama comúnmente al platino, paladio y al rodio. Entonces aquí, metales preciosos. Su nombre, chicos, no es porque sean lindos. Su nombre radica en la dificultad de obtención. ¿Ya? Como es difícil obtener estos metales, ya como no son como asequibles, entonces se le llaman preciosos. Es un concepto general y común, por si acaso, pero se le llama precioso más que porque sean lindos, porque son de escasa obtención. Entonces, como algo lindo poder obtener un metal de esto. ¿Cuáles son en particular? En nuestro caso, el platino, que es el principal, el paladio y el rodio. Esos son los 3 metales preciosos que utiliza. Les reitero el nombre precioso, que está bien dicho, ya es un concepto técnico, se refiere a la dificultad en su obtención. Y dice dentro que efectúan procesos de oxidación y reducción. Es decir, agregan oxígeno mediante una oxidación o separan una molécula mediante un proceso de reducción. Bien, veamos entonces cómo ocurre esto. Un segundito, dejen ordenar esta cosa. Entonces esto lo podemos dejar aquí. Y esto aquí. Cuando estén viendo la grabación, chicos, si les aparecen dudas con algo, me las pueden hacer de inmediato, ¿ya? O si quieren van anotando en un cuadernito, después incluso una foto al cuaderno y me suben esa foto al chat. Pueden hacerlo en chat grupal o individual, como quieran. Yo les ayudo. ¿Ya? Un poco fuera del tema. Les repito, chiquillos, que el tema de la clase hoy día es solo por ahí. ¿Ya? Tema particular de hoy día. Bien, entonces, denme un segundito, chiquillos. Tranquilo, no se preocupe. Por ahí tengo un amigo. Hoy tengo 3 amigos. Hola, chiquillos. Ya, qué bueno. Profe, entonces, por eso, ¿a qué se debe que la gente compre los convertidores catalíticos? Platino, Gonzalo. El platino es muy Al costoso. platino. Claro. De hecho, si has visto joyas de platino, son carísimas. Entonces lo compran por el platino. Eso es lo que es muy costoso. Es tan costoso, Gonzalo y chiquillos, que, por ejemplo, las baterías actualmente, las baterías de celdas de hidrógeno o celdas de hidrógeno, que utilizan el aire para una reacción química que da lugar a electricidad, es como ideal. Pues, o sea, imagínense, le echamos agua a un sistema, ya ocupa aire y el aire crea una reacción química con hidrógeno y crea agua y esa agua nos da energía. Está ideal, pues, o sea, qué mejor que el auto consuma aire, pero es que utiliza mucho platino y ocupa tanto platino que es tan costosa que cuesta más que el auto. Entonces el platino es muy costoso, chiquillos. Se dan cuenta como una investigación, un proyecto tan interesante como las celdas de hidrógeno, está ahí, está frenado por el uso del platino. Los elementos de los catodianos tienen que ser platino, y eso lo frena por lo costoso que es. Es lo mismo que se ocupa en el catalizador. Entonces, hay 2 tipos bueno, hay 3 tipos de convertidores catalíticos, ¿ya? Entonces, hay 2 tipos. Hay uno que se llama convertidor de 2 vías, o también llamado de oxidación. Hay convertidores que se llaman de 2 vías o también llamados de oxidación. Y hay otro que se llama convertidor de 3 vías. ¿Ya? Si bien es de oxidación y reducción, no es común llamarle de eso, simplemente 3 vías.
En cambio, el de 2 vías sí es común llamarle de oxidación. Entonces, ¿aquí qué ocurre? El convertidor de 2 vías es de uso exclusivo en motores diésel, gasolina, aquí sin gestión electrónica. Forma motores de gasolina con carburador. Entonces, los convertidores de 2 vías o de oxidación son exclusivamente para motores diésel o gasolina sin gestión. Consideren mucho las motos, chiquillos. Las motos, especialmente de origen asiático, de China principalmente, aun cuando sean 2016, 2017, siguen teniendo carburador, ¿ya? Y tienen catalizador. No sepan que ese se llama de 2 vías. ¿Por qué el concepto de 2 vías? Así, porque oxida dos gases nocivos, es el hidrocarburo y CO. Mediante dos metales preciosos, que corresponde al platino y... El concepto de 2 vías, chiquillos, es porque oxida dos gases nocivos, hay 2 vías, mediante dos metales preciosos. Entonces, el concepto de 2 vías creo que es claro. ¿Por qué de oxidación? Porque vamos a ver un ratito que lo que hace es oxidar, es decir, agregar oxígeno al hidrocarburo y al monóxido. ¿Ya? Lo vemos en un segundo. El de 3 vías, en cambio, se utiliza en motores a gasolina o ciclo Otto con gestión electrónica. Que el convertidor de 3 vías necesita obligatoriamente un sensor de oxígeno. Fíjense, quizás no tiene nada que ver, ustedes pensarían hasta ahora el sensor de oxígeno con el catalizador, pero sepan que si no existe un sensor de oxígeno, no pueden tener catalizador. ¿Ya? Es decir, ven un día un motor que tiene un catalizador y no tiene sensor de oxígeno, obligatoriamente es de 2 vías. Porque no se puede utilizar un sensor un catalizador de 3 vías en vehículos sin sensor de oxígeno. Ya que la mezcla cíclica que este precisa, que lo vamos a ver más adelante, el hecho que la mezcla sea rica, pobre, todo el tiempo, eso genera el accionamiento de oxidación y reducción. ¿Ya? Lo estudiamos, chiquillo, en la clase de taller y también aquí en las clases siguientes. Entonces, se utiliza de forma exclusiva motores de gasolina con gestión electrónica. Es capaz de oxidar y reducir mediante el uso del platino, paladio y ahora se agrega el rodio, chiquillos. Platino, paladio y rodio. Permite oxidar al hidrocarburo y monóxido de carbono y reducir al NOx. Ya, chicos. Esto por ahora sí, pues, si no van entendiendo mucho, ojalá que sí entiendan, pero si es que no, no hay problema, porque solamente es como una introducción. ¿Ya? Ahora vamos a estudiar cómo lo hace. Entonces, hasta ahora sabemos que hay dos tipos. Chiquillos, ojo, hay un tercer tipo. Hay un catalizador que se llama catalizador acumulador. Lo vamos a dejar un poquito de lado porque cuando veamos inyección directa de gasolina, en unas clases más, en un mes más, ahí lo vamos a estudiar con mucho detalle. Entonces, hay tres tipos de convertidores. Uno que lo utilizan los diésel y los gasolina con carburador. Otro que lo utilizan los gasolina con inyección electrónica. Y un tercer tipo que lo utilizan los motores a gasolina pero con inyección directa. Lo que hablábamos unos días del EcoBoost, del Booster Jet, del JTS, del TFSI, el nombre que sea, pero inyección directa. Entonces, cuando veamos inyección directa, les explico por qué ese catalizador es distinto. De todas formas, sepan que tiene óxido de bario, y es el bario el que produce una reacción distinta. Ya, chiquillos, ya que están ustedes aquí, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Se va entendiendo un poco o hay hasta lo de ahora? ¿Se entiende? Para mí se entiende, profe. Perfecto. Ya. Cualquier duda me van preguntando. Veamos cómo funciona entonces el convertidor ahora.
Voy a borrar esto, chiquillos. Si quieren un segundito para que le saquen un pantallazo, una captura de pantalla, mientras busco una imagen. Una imagen para que quede más clarito. Ya. Entonces, físicamente, chiquillos, ustedes quizás ya saben, y si no saben, en el taller les explico, este es un convertidor catalítico. ¿Ya? La realidad es así. El convertidor, que en este caso tiene un sensor de oxígeno, está dispuesto actualmente siempre cercano al múltiple de escape. Antiguamente, chiquillos, el convertidor se colocaba en el piso del vehículo, digamos como bajo el puesto del conductor, en la línea de escape. Pero hoy en día la tendencia es que incluso esté unido al múltiple de escape. ¿Por qué, chiquillos? Porque la única condición para que el catalizador funcione de forma correcta, para que efectúe esta catálisis, esta oxidación, reducción, todo lo que hablamos recién, se necesita solamente una condición. Y esa condición es una temperatura de operación de en promedio como mínimo 350 grados Celsius. Es decir, cuando en la prueba les pregunte cuál es la única condición para que el catalizador pueda oxidar, reducir, hacer todo lo que dije, esta temperatura, chiquillos. ¿Ya? El catalizador necesita por lo menos 350 grados Celsius para su operación. De ahí entonces que cuando muchos van a revisión técnica y dicen, no, es que lo rechazaron porque me lo enfrían. Y como lo enfrían, no pasan los gases y bla, bla, bla. De algún punto de vista eso tienen razón. El catalizador frío no produce catálisis, porque necesita 350 grados como mínimo para poder efectuar la oxidación y reducción. Es más, si lo llevamos a 500, 600, la catálisis es pero inmediata. ¿Ya? Pero ojo con esos alegatos, porque el catalizador a sí mismo necesita 2 minutos apenas en ralentí para estar disponible para medición. Cuando vayamos al taller, creo que está para mediados de octubre, chiquillos, nuestra ida a taller. No, creo que la otra semana empieza un grupo ya. Ya, pero cuando vayamos, yo les voy a Profe, ahí demostrar para la otra semana. eso, sí, sí, bien. Entonces, cuando vayamos al taller la próxima semana, les voy a demostrar cómo le doy arranque al vehículo. ¿Ya? Voy a tener la sonda puesta, algo que no se permite, pero lo voy a hacer para que lo vean. Pasan 1 minuto, minuto y medio, 2 minutos y la emisión es toda en cero. ¿Por qué están en cero en 2 minutos? Porque es el tiempo que se establece como normal para que el catalizador ya comience a oxidar y a reducir. Entonces, ojo con los que tienen que ir a una vuelta a cajón y que ven lo acelerado y que no te enfríen en la revisión. No, esas son leceras. Eso es porque hay algún problema ya que están supliendo con la temperatura del catalizador. ¿Ya? El catalizador en 2 minutos está Y disponible. eso de que uno le eche 90. Hola, profe, No, o sea, hola, esa otra lecera ¿cómo más. está? Bien, gracias. ¿Y usted? Profe, y eso de que le echen, bueno, yo lo he escuchado, que le manden una carga de 97 antes de ir a la revisión técnica. Otra estupidez más. Otra lecera más. Así como otros te dicen echa el alcohol, que le eche etanol y que no sé qué más. ¿Ya? Y hay otro que, mire, esto yo lo vi, no me lo he contado, yo lo vi a uno que estaba lavando el tubo de escape con una manguera a presión. No Sí, sé si servirá de también. algo o no. Sí, bien, chiquillos, todo lo que, Patricio, todo lo que tú dices, es más, lo de lavar el escape yo lo he hecho, ¿ya? Se hace. Cuando tú lavas el escape, Patricio, es muy efectivo en motores diésel, porque los motores diésel generan el material particulado que se adhiere al escape. Si tú, Patricio, Brian, Sebastián, le tocan el tubo de escape, le pasan su dedo queda negro, a diferencia de un gasolina que no pasa eso, porque el particulado se adhiere al escape y cuando va a la planta de revisión técnica se acelera para hacer las pruebas de opacidad, que también la vamos a hacer en el taller, quizás es solamente el material particulado que está en el escape el que sale por la mayor velocidad y presión de lo que hace el escape. Entonces, el lavar el escape en motores diésel se acepta. ¿Ya? El echarle 95, el echarle alcohol, etanol, se acepta y muchas veces, pero si pasa con eso, claro, pero supliendo un problema, pues chiquillos. Porque Patricio piensa así cuando lavan el escape. ¿Por qué se ensuciaría el escape? ¿Por qué se debiese ensuciar? Uno, porque no cambian los filtros, porque usan un aceite inadecuado, un aceite de muy baja calidad que no cumple normativa, porque andan en muy baja circulación, porque no hacen el reglaje de válvulas. Muchos motores diésel actuales, aun cuando sean nuevos, recomiendan un reglaje cada 20.000 kilómetros. Entonces,
el echarle alcohol, el echarle una gasolina de mayor octanaje, el lavar el escape, el darle temperatura yendo a cajón y volver y un montón de cosas que dicen, siempre es por suplir un problema. O sea, lo que estamos haciendo con eso es suplir un problema. Algunos chiquillos piensan que dicen, no, sácale un inyector, desconéctale un inyector. Y al desconectarle el enchufe, el inyector pasa. Y no falta que, mira, pues sí, ahí pasó. Claro, pero supliendo un problema. Lo que están haciendo ahí es que hay uno de los cilindros que está inyectando aire. Admite aire y bota aire. Ese aire que tiene oxígeno oxida el hidrocarburo y monóxido y baja las emisiones. ¿Ya? Entonces, cualquier artilugio, chiquillos, de echarle cosita y que la temperatura es por suplir un problema. Hay un problema que no han encontrado y simplemente lo están supliendo. ¿Ya? Imagínense ustedes, chiquillos, otro ejemplo medio tonto quizás, pero ojalá les sirva. Es como que ustedes van a ir, no sé, tienen una ceremonia muy formal, tienen que ir formal y dicen, me caen por encima. Mira cómo está Sebastián. Sebastián en su foto de perfil está, pero elegantísimo. Y no es nada contra ti, Sebastián, pero imagínense que sean muy elegantes por fuera, pero no se bañan. Es lo mismo, suplimos un problema, ¿no es cierto? Cambiando la ropita, pero no pasa nada. ¿Ya? No es por ti, Sebastián, no te enojes ni te desconectes. Me refiero a que todas esas cosas que dicen que haga esto, que haga lo otro, son para suplir problemas. ¿Ya? No estamos encontrando la solución. Estamos adornándonos al problema. Así que, Patricio, el lavar el escape se permiten los diésel, pero tú siempre haz la pregunta, ¿y por qué llegó a ensuciarse el escape? ¿Por qué llegó a contaminarse con hollín? Bien. En el tubo el catalizador, chiquillo, voy a agrandar un poquito esto. El catalizador, bueno, el motor, chiquillo, genera varios gases nocivos. Genera el hidrocarburo, el monóxido de carbono, el NOx. Esos son los principales en un motor a gasolina. Después estudiamos el diésel. Entonces, estos serían, chiquillos, los gases que ingresan al convertidor catalítico. Ahí. Al ingresar estos, chiquillos, voy a colocar aquí convertidor de oxidación. Al ingresar estos gases nocivos al convertidor, se va a efectuar una reacción. Y de esta reacción, que le explico el tiro cuál es, va a salir el H2O, es decir, sale vapor de agua, o agua directamente, por eso cuando se vienen los autos sale agüita atrás. Sale CO2 y sale NOx. Entonces fíjense, el HC es muy nocivo, se perdió. El CO, que es monóxido muy nocivo, se perdió. El NOx sale igual. Y es por lo siguiente. Ya, veamos por qué ocurre eso. Al ingresar, chiquillo, el hidrocarburo y el monóxido, ¿ya? Chiquillo, mire, le explico de forma esquemática mejor esto y después le hago este dibujito. Le digo al tiro que estoy haciendo, para que quede más ordenadito, ¿ya? Dame un segundito para ordenarlo y así le va a quedar más claro. Aquí está mi convertidor. Va a tener unas salidas laterales. Sé que pierdo tiempo en esto, chiquillos, pero ustedes saben que después cuando estudien queda más clarito si está relativamente ordenado. Entonces ahí tengo el tubo de entrada y el tubo de salida. Ahí. Entonces, chiquillos, el convertidor en el centro tiene un elemento llamado monolito. El monolito no es más que una malla, ¿ya? Llena dentro de qué cosa? Llena de platino y paladio. Llena de platino y llena de paladio. Está lleno aquí dentro de platino y paladio el convertidor catalítico, en el caso de 2 vías. Cuando ingresa entonces el HC o hidrocarburo, ¿ya? ¿Qué es lo que hace? El platino y el paladio, que son agentes de oxidación, agregan oxígeno. Agregar oxígeno generan, fíjense, se separa el hidrógeno del carbono y se genera H2O. Fíjense, un oxígeno se unió con 2 hidrocarburos y generamos vapor de agua.
más el carbono que quedó solito aquí, se une con el oxígeno que queda solo acá, generando dióxido de carbono. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo, chiquillos? Gracias al platino y el paladio, que son los agentes oxidantes, toman hidrocarburo, lo separan, producto de la temperatura de operación, el hidrógeno que está solo se une al oxígeno, por eso se llama oxidar, se oxida, ¿ves? De oxidación, y se forma una molécula de agua. El carbono que quedó solito se oxida gracias al oxígeno y genera dióxido de carbono. ¿Qué diferencia hay entre monóxido y dióxido? El monóxido, que tiene un carbono y un oxígeno, es letal, chiquillo, en bajas dosis. El monóxido de carbono nos puede matar en 15 minutos estando encerrados en esto. Hay algunos que cuando alguien se quiera matar, que no sea el caso, ¿ya? Dicen la muerte feliz con monóxido porque se encierran en un vehículo con monóxido dentro, les da sueño, se adormecen y mueren, ¿ya? Porque se forma un agente tóxico en la sangre, se forma carboxihemoglobina, entonces no hay transporte de glóbulos rojos y se muere. Entonces el monóxido es muy dañino, en cambio el dióxido es lo que exhalamos. O sea, el monóxido es muy grave, el dióxido no lo es. El hidrocarburo, más que nada es grave para la capa de ozono, pero se transforma en agua. El HC se transforma en vapor de agua y dióxido. El monóxido también se le agrega oxígeno y este se transforma en dióxido de carbono. Si quieren la reacción química real, que se la muestro al tiro. No creo que venga el caso, pero por si acaso. O sea, me refiero a que con que sepan cuál es la transformación basta, pero por si quieren cuánto es real la reacción química, se la muestro al tiro. Me ha pasado, chiquillos, que nuevamente fuera el tema, tenía chiquillos que habían estudiado química, incluso algunos que trabajaban en servicios laboratorios y tenían ideas de química, entonces a ellos a veces les parece mejor la reacción real. ¿Van entendiendo, chiquillos, si hasta ahí? ¿Cómo pasamos de dos gases muy nocivos? Miren, mientras busco la imagen. Pasamos de dos gases muy nocivos, el hidrocarburo, el monóxido de carbono, ¿ya? Ambos, ¿qué se hacen? Ambos se oxidan, es decir, a ambos se le agrega oxígeno. ¿Quién es el responsable de agregar oxígeno? El platino y el paladio, por eso se llaman agentes de oxidación. Y se transforma, fíjense, en vapor de agua, hidrógeno más oxígeno más dióxido de carbono. El monóxido se oxida y se transforma en dióxido de carbono, ¿ya? Entonces pasamos de dos elementos muy nocivos a dos que prácticamente no lo son. ¿Ven? Ahí. Bien. ¿Qué pasó, chiquillos, con el NOx? Entró, miró cómo reaccionaban los otros dos y salió. Es decir, chiquillos, los convertidores catalíticos de dos vías o de oxidación no hacen nada con el NOx. No tienen la forma de poder eliminar el NOx. Entonces, si le compran un día un catalizador de dos vías por error, se lo instalan en su vehículo, que no les quepa duda que en la revisión técnica va a salir rechazado por gases, ¿ya? Y especialmente en NOx. ¿Les queda claro, chiquillos, eso o no tanto? Profe, creo que yo me perdí el principio de la clase. ¿Cómo eso de dos vías? ¿Cuántas vías debería tener? ¿Tres, cuatro? ¿Cómo Tres. es? Hay de 2 y 3 vías, Patricio, en nuestra área automotriz. ¿Y cómo es la diferencia, profe? Físicamente no hay forma. Si tú ves un catalítico, Ya. no tienes ninguna forma de saber si es 2 o 3 vías. Sí, Tendrías porque que... tiene una entrada y una salida nomás. Eso. Y no hay ninguna forma, chiquillo, de saberlo. Solamente lo podrías saber en la ficha técnica, en la placa, que muchas veces aquí tienen una plaquita, que vienen con unos remaches aquí. Los catalizadores vienen, los buenos, de buena calidad, vienen con una placa, con el número de identificación, como con el número de serie, ya viene una plaquita remachada. Y en esa placa dice, por ejemplo, en el taller les voy a mostrar, dice PT, PA, RD, RH, perdón. Dice PT1, PA1, RH0. Entonces significa que platino y paladio tienen un componente y no tienen rodio. Ahí puedes saber que es de dos vías. En cambio, otro dicen PT, PA, RH, platino, paladio y rodio, 1, 1, 1, 1. Entonces sabes que tiene rodio. Es decir,
El catalizador, cualquier catalizador de, digamos, de buena procedencia, tiene una placa con el número de serie, con los datos, con la marca incluso, y dice si es de 2 o 3 vías directa o indirectamente. Si no la tiene, no hay ninguna posibilidad que visualmente lo sepas, Patricio y chiquillo. ¿Ya? No hay forma de Yo saberlo. porque tengo un amigo que fue a la revisión técnica, lo rechazaron por gases, le dijeron que era el catalizador. Lo cambió, volvió a ir y le volvieron a decir lo mismo. Claro. Entonces, Bien, capaz que cuando lo fue a cambiar le metieron uno de 2 vías, ¿no? No, yo creo que hay otro problema ahí, Patricio Malvarez. Debe haber otro problema. En la clase de taller la próxima semana les explico. Cuando cambia el catalizador, Patricio, todo lo que hacen es, no pasó los gases, catalizador nuevo. ¿Ya? Puede ser que simplemente el sensor de oxígeno, por ejemplo, no está leyendo, es decir, está la señal pegada. Entonces mi amigo Brian me va a decir, pero es que si falla el sensor de oxígeno, prende la luz 1000 de avería. El check engine, no. ¿Ya? Sebastián me va a decir, pero es que si hay una falla, prende también la luz de advertencia, anda mal. Tampoco. Gonzalo me va a decir, pero es que si tiene una falla del motor, el motor no arranca difícil, anda irregular. Tampoco, chiquillos. Ocurre mucho, y es bastante común, que el sensor de oxígeno se pega, deja de ser lectura, pero en un nivel intermedio. Es decir, que ha pegado, por ejemplo, en 0.5 voltios. Entonces, no se puede efectuar la oxidación y reducción como tal, pero el motor funciona bien, porque estamos en un nivel central, pues es como dejar el carburador regulado justo en la mitad. Funciona súper bien. ¿Por qué no le arroja el código de falla? Porque el sensor está dentro del rango. El computador dice, el sensor está entre 0 y 1 voltio, está perfecto. Entonces, respecto al convertidor, chiquillo, yo les voy a enseñar en la clase cómo se prueban. Se mide el oxígeno residual, se ve la diferencia de temperatura, se ve la diferencia entre los sensores de oxígeno, y recién podemos diagnosticar el catalizador, Patricio. ¿Ya? No es cambiarlo porque no pasaron las emisiones. Hay que ver qué emisiones no pasaron. Por ejemplo, si es mucho monóxido, se asocia a combustible, puede ser un inyector abierto. Si es mucho hidrocarburo, se asocia al aceite. Puede ser, por ejemplo, que están malos los retenes de válvula, los anillos. Si es mucho óxido de nitrógeno y si es que tiene GR, puede ser por eso. Puede ser por una bujía con un grado térmico incorrecto. ¿Te das cuenta que le dimos una vueltita bastante larga al tema del catalizador o las emisiones? ¿Por qué muchos chiquillos cambian el catalítico? Porque suplen otro problema. Volvemos a lo mismo. Van a revisión y rechazados por emisiones. Cambian el catalítico y sí pasó. ¿Ya? Pero no porque repararon la falla, es porque están supliendo problemas, por ejemplo, de combustión, de bujías con un grado térmico incorrecto, con un catalizador que está nuevito. Entonces está trabajando, pero a full. Van el otro año, vuelta a comprar catalítico. Y el otro año, vuelta a comprar. Y así están comprando catalíticos cada año. ¿Ya? Entonces yo le voy a enseñar a diagnosticar un catalítico de verdad. No solamente porque sí. Ya. Quería buscar, chiquillo, una reacción. No sé si, por si alguno alguno le interesa nomás, chiquillo. Aquí está la reacción química. Esto lo pasan en termodinámica, chiquillos, ustedes. Esta es la reacción real. A ver, les voy a sacar. Le voy a sacar esta, que está el proceso de. Ahí. Entonces, fíjense, tenemos monóxido de carbono más oxígeno. Entonces, aquí hay 2 moléculas de monóxido, se unen a 2 átomos de oxígeno. Entonces, los 2 átomos de carbono están aquí, los 2 átomos de oxígeno están acá. ¿Ya? Entonces, es como una reacción directa. Hay 2 oxígenos, claro, se unen a 2 oxígenos del monóxido. En el caso del hidrocarburo, que ustedes saben, bueno, no sé si saben, pero hay el hidrocarburo, perdón, es un alifático. Lo que se produce es que se dice que la reacción química, ¿ya?, es por 2 más 2. Entonces sería 2 por 2, 4, más 2, 6. Entonces siempre 6 hidrógenos se unen a 2 carbonos. Entonces se dice que la cantidad de carbonos por 2 es la cantidad de hidrógenos. Si hay 3 carbonos, 3 por 2, 6. Serían 8 hidrógenos para 3 carbonos, y así. Entonces establecen esta reacción química, que yo tengo aquí un hidrocarburo, ¿ya?, alifático de 2 carbonos y 6 hidrógenos. Se unen con 7 átomos de oxígeno. Entonces fíjense, 2 por 2, 4. 4 carbonos. Más 2 oxígenos. ¿Ya? Recupero.
acá tengo 6 por 2, son 12 hidrógenos, 6 por 2, 12 hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos me sobran de acá? Me sobran 6. Ahí ven. ¿Por qué? Porque ocupé solamente 1 en esta oxidación y me sobran los 6 restantes de acá. Chiquillos, ojo, si esto no importa que no lo entiendan tanto. En la prueba, no olvídense, le voy a preguntar en reacción química, ese es otro tema. Es solo porque yo sé que hay muchos de ustedes que les interesa llegar al fondo de los temas, y está muy bien eso. ¿Ya? Esto es lo que pueden ustedes recordar si quieren. Que el hidrocarburo más oxígeno forma vapor de agua y dióxido. Que el monóxido más oxígeno forma dióxido. Tal como está acá, pero acá está en su reacción real, ¿ven? Miren, monóxido más oxígeno, dióxido. ¿Ven? Hidrocarburo más oxígeno, hidrocarburo más oxígeno, dióxido de carbono, dióxido más agua. ¿Ven? Bien. ¿Qué se necesita para esto, chiquillos? 350 grados. ¿Quién lo hace? El platino y el paladio, que son los agentes de oxidación. Estos son los que producen esta reacción química. ¿Qué pasa con el NOx? Nada. Sale solito. ¿Entienden, chiquillos, el convertidor de oxidación entonces cómo trabaja? ¿Por qué se llama de oxidación? ¿Les queda claro? ¿Les queda claro o no tanto, chiquillos? Sí, profe, porque añade partículas de oxígeno a los componentes, a los átomos nocivos. Eso. Eso, es por eso. Bien. Ya veamos entonces ahora el de 3 vías. Como bien dice, porque agrega oxígeno se llama oxidación. Ya. Veamos ahora convertidor de 3 vías. Ya, vamos a hacer un dibujito similar. De hecho, y como usted mismo les dije, físicamente son iguales, chicos. No hay ninguna forma en que por verlo sepan cuando un catalizador es de 2 o 3 vías. No se puede saber, nadie lo puede saber. ¿Bien? Salvo, les reitero, esas placas de identificación que cuando son escapes originales o certificados la tienen. ¿Ya? Tiene una plaquita que debe incluir. Si son escapes normalmente de procedencia china, es raro que la traigan. Los chinos normalmente colocan cualquier cosa. Entonces, nuevamente, colocamos el hidrocarburo, monóxido de carbono, óxido de nitrógeno. Eso es lo que entra al catalizador. Ya, y aquí ocurre lo siguiente. Aprovechemos la flecha que está ahí. No, muy desordenado con eso. Entonces ocurre. El hidrocarburo, chiquillos, se le agrega, ¿qué cosa? Oxígeno para formar dióxido de carbono más el hidrógeno que sobra, vapor de agua. ¿Ya? Una oxidación común. El monóxido de carbono se le agrega oxígeno para formar dióxido de carbono. Es decir, en la fase de oxidación hace lo mismo que la anterior. ¿Quién es el responsable de hacer esta acción? El platino y el paladio. ¿Sí? Esto lo realiza el platino y el paladio. Pero en este caso, chiquillos, se adiciona una tercera vía, por eso que otra vía, fíjense que hay 2 vías, 1, 2. La tercera vía toma el óxido nitroso, agrega, chiquillos, monóxido de carbono. Y en esta reducción de adición de monóxido se genera nitrógeno más carbono. ¿Quién es esta acción de separar al óxido de nitrógeno, ¿ya? De la molécula? ¿Quién separa esta molécula? La hace el rodio, chiquillos. Rodio. Y ahí tenemos la reacción. Entonces, en la salida acá, vamos a tener dióxido de carbono, vapor de agua, hidrógeno, bueno, y dióxido nuevamente, que es el que sale abajo. Entonces pasamos nuevamente de gases muy nocivos, como el monóxido de carbono o el NOx, a uno que en ningún caso es nocivo. Hay nitrógeno, pero no olviden que el 70% del aire es nitrógeno. ¿Sí? Así que no son para nada nocivos estos elementos.
Nuevamente, chiquillos, si quieren, si a alguien le gusta la química un poco y quiere la reacción real, ahí está. Solo si quieren, chiquillos, porque en ningún caso le voy a preguntar esto, ¿ya? No corresponde a este nivel. Si estudian química, les gustaría. Ahí está la reacción real. Es lo mismo arriba, ¿no? Finalmente aquí será, miren, NOx. ¿Por qué aquí hice un 2 y aquí una X? Porque ellos ocuparon 2. La X es porque pueden ser 2, 3, 4, la cantidad variable. Más monóxido genera nitrógeno diatómico ahí, más dióxido de carbono. Y el resto es lo mismo. Entonces, ¿por qué, chiquillo, el convertidor de los vehículos se llama de 3 vías? Miren, una vía para la oxidación, 2 vías para oxidación nuevamente, 3 vías para reducción. Es decir, ahí tenemos las 3 vías, chiquillos. 1, 2, 3. Y de ahí su nombre 3 vías. ¿Por qué es utilizado exclusivamente en motores de gasolina, ya con gestión electrónica? Porque en los motores de gasolina con gestión se necesita que la mezcla sea cíclica. Todo esto lo vamos a complementar en taller, chiquillos. Pero en el convertidor de 3 vías se utiliza un sensor de oxígeno obligatorio, que lo vamos a estudiar en la clase. Y ese sensor de oxígeno se van a dar cuenta, chiquillos, cuando lo grafiquemos con un osciloscopio, que siempre está trabajando así, miren. La señal es así. Sube y baja el sensor todo el tiempo, chiquillos, todo el tiempo. Si tiene 1.000.000 de kilómetros el motor, así va a estar trabajando. En un voltaje que puede ser entre 0 y 1 voltio. 1 voltio para el circonio o 0 y 5 para el titanio. ¿Por qué el sensor trabaja así? Porque cuando la mezcla está cercana a uno es rico, y la mezcla rica tiene un exceso de monóxido, y el monóxido reduce. Cuando la mezcla se hace pobre inmediatamente después, la mezcla pobre tiene exceso de oxígeno y se oxida. Luego se enriquece más monóxido para reducir, más oxígeno para oxidar, reducir, oxidar, reducir. Entonces podemos decir simplemente que aquí está reduciendo, oxidando. Y así, chiquillos, una vez por segundo en promedio. Y por toda la vida útil del motor. ¿Bien? Si quieren complementar más esto y esto. Este es un proceso entonces de oxidación. Y este es un proceso de reducción. Bien. Antes de que me hagan preguntas si quieren. El por qué entender esto, chiquillos, es pero demasiado importante para el diagnóstico del catalizador. Lo que decía recién Patricio, cuando decía que a él, a su conocido, a los amigos le cambiaron el catalizador y sigue igual, es porque no tienen una idea de lo que es el catalizador por dentro. ¿Ya? Entonces, desde ya les digo, la próxima clase cuando estemos en el taller, yo por supuesto en un ejemplo práctico y real les voy a decir, ¿cómo sé que el catalizador está bueno o malo? Chuta, uno dice, no sé, porque los gases están bajos. Yo les puedo decir algo, chiquillo. Un motor en buen estado, un motor, aunque tenga un par de años de uso, pero que tenga sus mantenciones preventivas, que tenga un buen aceite, pasa las emisiones sin catalizador. ¿Ya? Es más, a mí me ha pasado directamente eso, de que un vehículo nuevo le han sacado el catalítico por dentro, estaba vacío. Y aún así pasó una vez la revisión. Porque un motor en buenas condiciones genera bajas emisiones por sí solo. Entonces, ¿podría ser que por tener baja la emisión el catalizador está bueno? No, no es una respuesta. ¿Puede ser porque no tiene la luz de avería encendida? ¿No hay el check engine? Tampoco. Recién les dije que mientras el sensor esté dentro del rango, el computador dice está bueno. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es una de tantas respuestas? Porque vamos a encontrar alguna. La cantidad de oxígeno residual. Anotémoslo como un dato curioso por aquí. ¿Ya? El oxígeno residual de un catalizador debe ser igual a 0. Y colóquenlo aquí como un dato curioso, como les digo. Ustedes ayúdenme, chiquillos. ¿Por qué el catalizador debe tener 0 oxígeno residual cuando hagamos la medición de gases? Les voy a demostrar y si no, buscamos la forma de que va a marcar 0 oxígeno. ¿Por qué no debe salir oxígeno por el tubo de escape, chiquillos? ¿Por qué creen que pasa eso? ¿Tienen alguna idea, chiquillos?
A ver, mi amigo. Bueno, siempre que puedan, chiquillos. Alguno quizás está trabajando por ahí, pero si es que pueden, Patricio, Gonzalo, Sebastián o Brian, ¿por qué la forma quizás más exacta de evaluar un catalizador, una de tres que hay, es con el oxígeno residual? ¿Por qué no debe salir oxígeno por el tubo de escape? Porque las partículas de oxígeno deberían juntarse con las partículas nocivas. Eso. Patricio, desconéctate al tiro, tienes un 7. Nos vemos en la otra clase. Así que ándate nomás, tienes un 7. Te lo voy a cobrar. Ya, pago nomás porque crees que me da miedo. Ya, perfecto, Patricio, es por eso. Porque como bien dice Patricio, chiquillo, el oxígeno está acá, pues chiquillo, miren. Ahí está el oxígeno. Entonces, el catalizador deja salir oxígeno, es porque el platino y el paladio están envejecidos. El envejecimiento significa que no son capaces de retener oxígeno para poder adicionarlo al hidrocarburo y al monóxido. Entonces, encontramos un catalizador con 2-3% de oxígeno y está malo, chiquillos. Y esa sí es una razón técnica por la cual cambiar el catalizador. Tenemos un catalizador que tiene más de 4%, chicos. Miren, apenas un 4% y está malo. En ninguna marca ni modelo se acepta más de un 4% de oxígeno residual. Porque eso significa que el platino y el paladio no están absorbiendo oxígeno para oxidar. Como no absorben oxígeno, no se lo pueden agregar a estos elementos nocivos y salen HC, CO, NOx, etc. Así que perfecto, Patricio. Porque el oxígeno debe quedarse para oxidar, no puede salir por el escape. Si tenemos un 0,5, un 1, bueno, está bueno el catalizador, pero sepan que ya está envejeciéndose, ¿ya? Está perdiendo ya la capacidad de absorber oxígeno. Esa es una forma técnica y correcta de evaluar un catalizador. ¿Ya? Muy bien, chiquillos. ¿Por qué se necesita una mezcla cíclica? Gracias a un sensor de oxígeno, gracias a aquí, ya se coloca un sensor de oxígeno, o también llamado sonda lambda. Llamémoslo así por ahora para que se acuerden siempre. Sonda lambda, porque la sonda lambda, que corresponde a una mezcla, a una relación entre oxígeno y combustible, permite que la mezcla siempre sea rica, pobre, todo el tiempo. ¿Ya? Dame un segundo. Esto vamos a estudiar en el taller por si acaso, con mucho detalle, pero para que tengan una idea mientras tanto. Fíjense cómo les voy a compartir la señal que genera un sensor de oxígeno, en buen estado por supuesto. Ahí. Ahí ven. Miren, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Todo el tiempo. Sea el sensor de oxígeno que sea. Miren. Sensor de oxígeno forma de onda, waveform. 0, 1, todo el tiempo. Está fea esa imagen. Esta está más clarita. ¿Ven? Miren. Mezcla rica, mezcla pobre, mezcla rica, ven, si todo el tiempo, esa es la única forma, no importa la marca, el modelo, si un Mercedes-Benz, un Toyota, un Sunlong, ¿ya? Un Sotier, no importa, miren, mezcla rica, mezcla pobre, mezcla rica, siempre genera esa señal. Entonces, ¿por qué, chiquillos? Todos los sensores de oxígeno, miren, todos los sensores de oxígeno del mundo generan ese tipo de señal, solamente, chiquillos, porque el catalizador necesita esa señal. Solamente porque para que el catalizador funcione, necesita mezcla rica con exceso de monóxido para reducir e inmediatamente después un exceso de oxígeno para oxidar. Reducir, oxidar, reducir, oxidar. ¿Ya? En su momento, chiquillos, van a leer por ahí, en algún libro, revista o artículo de internet, que establece que el sistema de inyección electrónico es exclusivo para el funcionamiento del catalizador. 100% de acuerdo y eso es verdad. Ahí no hay interpretación, no es que, no, es que podría ser porque es más suave, más silencioso, no. La inyección electrónica se introdujo en los vehículos exclusivamente para poder utilizar un convertidor. Lo hablamos en las clases anteriores. ¿El carburador era malo? En ningún caso, pues chiquillos. Un carburador era económico, era sencillo, tenía buenas prestaciones. Si bien tenía algunos detallitos, quizás la mantención preventiva, la corrección, el arranque en frío, pero así de forma genérica era muy bueno. ¿Ya? Más aún cuando un mecánico tiene un motor con carburador, andan perfecto, pues chiquillos. Si viene un comentario un poco ególatra, pero yo he tenido varios autos con carburador, me he dedicado siempre a hacerle sus ajustes necesarios, me demoro mucho, pero lo hago, y andan perfecto, chiquillos. O sea, el arranque en frío, todos los mecanismos funcionan, lo de arranque con la pura llave, es decir, cuando uno tiene una buena mantención del carburador funciona perfecto. Entonces uno piensa, ¿y por qué entonces la inyección? Por esto, pues chiquillos.
porque el carburador es imposible que tenga una mezcla cíclica. No puede existir un enanito que esté moviendo el tornillo de mezcla rica, pobre, rico, pobre. Obviamente eso no existe. Entonces, toda la gestión electrónica, chiquillos, se puede decir sin problema y con fundamento que es solo para que pueda funcionar un catalizador. No tendríamos otra forma de reducir estas emisiones. Bien. Como les digo, chiquillos, queda un tercer tipo de catalizador, que lo vamos a estudiar en su momento, que se llama el catalizador de acumulador, que además de platino, paladio y rodio, tiene óxido de bario. El óxido de bario crea una reacción adicional. ¿Bien? Bien, pero vámonos a lo de hoy día. Hagamos un resumen. Los convertidores, entonces, deben su nombre de catalítico a la catálisis, que es la reacción química. Aquí está la reacción química. Necesitan una única condición, y esa única condición son, en promedio, 350 grados Celsius. Si hay menos que esto, olvídense, no hay reacción química. Se necesita esta temperatura. Una vez que alcanza esta temperatura, se puede oxidar al hidrocarburio monóxido mediante el platino y paladio, y se reduce el NOx mediante el rodio, generando gases no nocivos. ¿Bien? Los de 2 vías solamente oxidan y por eso se utilizan en motores diésel, que trabajan con exceso de aire, y los de 3 vías en motores que tengan una sonda lambda. Chiquillos, cuéntenme alguna duda que tengan sobre esto, a ver. Estamos bien hasta aquí. Profe, yo le tenía una pregunta. Claro, cuénteme. ¿Cómo es que se llamaba la maquinita que hace los chequeos de la nivelación de los gases? ¿Analizador de gases, no? Analizador de gases. Vale, profe. ¿Esa no la vamos a manipular con usted, profe, en el taller? Sí, pues por supuesto, tenemos que ocuparlo. Sí, pues chicos, tenemos que ocupar analizador de gases en gasolina y opacímetro en los diésel. Sí, tenemos. Y en el taller, de hecho, tenemos 3, 4 de esas máquinas de lo más que hay, de muy actual y de muy buena tecnología. De la más alta tecnología que incluso que se puede encontrar, especialmente el de opacidad, son de lo más avanzado que hay en la actualidad. Ahí les voy a explicar por qué. Tiene gestión electrónica, chiquillos, por donde lo vean. Es tan avanzado que incluso detecta si ustedes presionan o no el pedal de acuerdo al flujo de los gases, de acuerdo a cuál es la velocidad o presión de los gases de escape. Así que establece tiempos, revoluciones, es espectacular. Así que claro, vamos a ver analizador de gases en gasolina, junto con las pruebas que necesita el catalizador, y opacidad en los diésel, junto con un índice de ennegrecimiento. Y por eso le decía, pues vamos a complementar todas estas cosas. Porque vamos a ver en el analizador de gases cómo sube el oxígeno. Yo les voy a hacer pruebas bellas, como trucos, que no están bien, pero que es para que ustedes vean, pues, cómo le saco un poco, le genero mucho oxígeno residual y las emisiones aumentan. Le dejo oxígeno, dejo cero oxígeno y bajan las emisiones. Le bajo la temperatura del catalizador, suben las emisiones. Le aumento la temperatura, bajan las emisiones. Es decir, cualquier acción que afecte en estos temas de temperatura, oxígeno, y las emisiones pueden subir o bajar. Le hago varias pillerías, ¿ya? Que no son correctas, les reitero, pero que les permiten como entender. Si solamente hacemos análisis de gases, todo en cero. No entendemos nada. ¿Ya? ¿Tienen más dudas, chiquillos, con algo? Estamos más o menos bien. Patricio, ¿estamos bien? Sebastián, Brian. Por mi parte, bien, profe. Ya, Patricio, qué bueno. Ya, y no olviden, en todo caso, Brian y Sebastián quizás están en trabajo, así que no hay problema. En el taller lo vamos a ver esto. Esto mismo lo vamos a estudiar, pero en la práctica. Vamos a hacer la evaluación de los gases, análisis y todo eso. ¿Ya? Bien, chiquillos, quienes vean la grabación después, cualquier duda me la preguntan. ¿Ya? Me mandan un chat nomás, como les decía. Me pueden escribir las preguntas que quieran o escriban en un cuaderno todas las preguntas. Me sacan una foto y esa foto al chat. Y yo lo respondo una por una. ¿Ya? Si creen conveniente, la pueden hacer al chat grupal, al chat del curso, y respondo en ese chat. O si piensan que es puntual o algo pequeñito, lo ayudo. ¿Ya? Si es que no tienen tiempo o es algo muy pequeño, pueden esperar a la clase práctica y también lo podemos resolver. Ya, chiquillos, entonces eso sería todo por hoy día. Les agradezco que participen. Disculpen, chiquillos, nuevamente por la hora, pero es solo por hoy día, ¿ya?
Ya, sigan en sus trabajos, chiquillos, que lleguen bien a sus casas. Chao, chiquillos. Chao, que estén profe, bien. cuídese, Chao. que esté bien. Pero, profe, ¿le puedo hacer una Chao, consulta profe. pequeña? Sí, pues sí. Para cambiar un sensor, ¿hay un método? O sea, ¿hay que seguir alguna ¿Qué sensor hay? regla? ¿O se cambia ¿Qué el sensor? CKP? No, se puede cambiar, no. ¿Sí? Se cambia nomás con las precauciones de desconectar la alimentación nomás y listo. No hay problema. Ya, entonces hay que conectar la batería y esperar. O sea, Sí. ¿sí? Mira, el desconectar, si quieres, mira, que llegue a ocurrir un arco voltaico por la desconexión es 1 en 1.000.000. Entonces, incluso sacando la llave, nomás que no tengas el contacto cerrado ya es suficiente, porque ya corta la alimentación en el caso que la necesites. Así que si basta que saques la llave nomás, espera un minutito y cámbialo, no hay problema. ¿Ya? Ya, Lo que nunca debe hacer es dejar conectado, dejar dejar la llave. la llave puesta, eso no. Pero ya sacándola Ya. se desenergiza. Y siempre el escáner sí, por Brian, porque va a cambiar, me imagino, porque no tiene lectura de SKP, ¿no es cierto? No hay lectura de ese sensor. No, es que o sea, lo mandé a escanear y me dijeron que estaba fallando, que el auto anda como con la revolución a tirones, Ah, ya sí, con la mínima mala. Y la perfecto. mandé a revisar y era ese sensor que está fallando. Tiene sentido, Brian, ¿ya? Justamente ese sensor podría generar esa falla de andar a tirones porque no capta bien el régimen. Así que Sí, si anda así con la mínima mala, anda. No, no. tiene sentido eso. Ojalá que sea eso. Ya, profe. Profe, hola. Hola, chiquillos. Gracias, chuchu. Chao, Brian.